Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. En esta clase vamos a pasar a la tercera clase de los rezos. Es decir, que vimos que los rezos se dividen en tres clases. La primera clase, los rezos obligatorios, que ya los hemos visto. La segunda clase, los rezos de sunna confirmada, es decir, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía, recomendó hacer y no dejó de hacer. No dejó de hacer tanto cuando estaba de viaje como cuando no estaba de viaje, en todos sus momentos. ¿Ya? Y siempre la gente lo veía hacer. Y la tercera clase, que es la que vamos a ver hoy inshallah, son los rezos voluntarios. Es decir, que sí hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también recomendó hacer, pero a veces dejaba él de hacer. A veces sí él dejaba de hacer. A veces hace, a veces no hace. O por ejemplo, cuando estaba de viaje no hacía. Esos son los rezos que vamos a ver inshallah a partir de esta clase inshallah. Van a ser 2 o 3 clases inshallah. Ya. Entonces son varios los rezos voluntarios, los rezos digamos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía a veces, y que sí es recomendable también para el musulmán, porque como todos sabemos que sí, Dios nos ha hecho obligatorios los 5 rezos diarios: el Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha. Pero el musulmán también necesita digamos, acercarse más a Dios. ¿Cómo? Con las buenas acciones, con rezos, con recuerdos de Dios, con caridad, con obras de bien, etc. Para que así aumente su fe y también, digamos, así también se le borren los pecados y también lograr los niveles superiores de devoción, de virtuosidad, también en esta vida ante Dios y en la otra en el paraíso. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues narró en un hadith qudsi que Dios dice: mi siervo se acerca a mí con los rezos espontáneos y yo lo voy queriendo. ¿Ya? Si yo lo quiero, me convierto en su oído. Por el que oye, su vista por la que ve, su mano con la que golpea y su pierna con la que camina. Y si me pide, le doy, y si me pide refugio, le doy refugio. Pero antes también decía que si mi siervo me acerca a mí un palmo, yo me acerco a él un brazo, ¿no? O como decía, un codo, ¿ya? Entonces, si tú te acercas a Dios, si el musulmán se acerca a Dios, digamos, bueno, como decía, un palmo, o sea, Dios se acerca más. Lo que necesitamos es que el musulmán sea voluntario, ¿no? Que el musulmán comience y va a encontrar a Dios. Va a encontrar que Dios está con él también y que Dios también lo quiere. Si el musulmán quiere a Dios, Dios también va a querer al musulmán. Si el musulmán ama a Dios, Dios también va a amar al musulmán. O la persona que desea encontrarse con Dios. Tal como dice el profeta Muhammad en otro hadith: el que ama encontrarse con Allah, Allah ama también encontrarse con él. Quien ama encontrarse con Allah, o sea,
siempre tiene esa preocupación de que quiere ver a Dios, quiere encontrarse con Dios, que siempre escucha a Dios, Dios al que adora, digamos, al creador de todo eso, ¿no? También Dios ama encontrarse con Él, imagínense. Imagínense, Dios, el Todopoderoso, el Creador, también ama encontrarse con esa persona que, bueno, es también una criatura, una creación de Dios, también igual, Dios ama encontrarse con esa persona, que ama encontrarse con Dios. Y en otro hadiz, el profeta Muhammad dijo, por ejemplo, sobre los rezos voluntarios, que lo primero por lo que se juzgará a la gente el día del juicio será por el rezo, es decir, sobre el rezo obligatorio. Dios dirá a los ángeles, sabiendo Él más, miren en el rezo de mi siervo si lo completó o lo dejó incompleto. Si resulta ser completo, se le registra completo. Si resulta faltar algo de rezo, dice, vean si tiene rezos voluntarios. Y si tiene, dice, complétenle a mi siervo su rezo obligatorio con su rezo voluntario. Es decir, luego se juzgan las obras así. Es decir, que sí, todos como musulmanes, o algunos, por ejemplo, a veces cometen un error y no saben que es un error durante el rezo, o por ejemplo se olvidan de hacer un acto obligatorio en el rezo y así el rezo obligatorio queda incompleto. Es como huecos, ¿no? Huecos que uno tiene en sus rezos obligatorios. Entonces los rezos voluntarios cubren y tapan esos huecos y así completarían los rezos obligatorios. Lo mismo también como dice, luego se juzgan las obras así. Lo mismo también con el ayuno, ¿ya? Es sunna también en el Islam, es sunna, es decir, que el profeta Muhammad hacía ayunos voluntarios. Los lunes, los jueves, 3 días de cada mes, ¿no? El día 13, 14 y 15 se llaman los días blancos de cada mes lunar, etcétera, o ayunar cualquier día. Este ayuno voluntario también, digamos, completa el ayuno obligatorio de Ramadán por si falta algo, ¿no? Por si está incompleto, ¿no? También. El zakat, que es obligatorio, el hecho de dar caridad voluntaria, eso también cubre lo que falta en la caridad obligatoria. Y así, alhamdulillah. Entonces, como decía, son varios los rezos voluntarios y vamos viéndolos inshallah. En primer lugar, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo acerca de los rezos voluntarios que es mejor hacerlos en la casa que en la mezquita, excepto algunos que sí que se hacen normalmente en la mezquita, como vamos a ver. Entonces dijo, en verdad el mejor rezo del hombre es en la casa, excepto el rezo obligatorio. Sí, el rezo obligatorio es mejor siempre hacerlo en la mezquita. Entonces comenzamos con lo que se llama ar-rawatib o an-nawafil. Así se llaman 12 rakas que voluntarias, obviamente, ¿no? Eso es voluntario, no es obligatorio, pero sí es recomendable, ¿ya? Como decía al comienzo. Son 12 rakas, se llaman ar-rawatib o an-nawafil, de las cuales el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo quien haga 12 rak'as diarios, y explicó que son 2 antes de rezar el fajr obligatorio, 4 de 2 en 2 antes de rezar el dhuhr, 2 después de rezar el dhuhr, ya son 8, ya. 2 después de rezar el maghrib
y 2 después de rezar la Isha. Son 12 en total. Dijo, quien haga 12 o quien realice 12 rakas o quien haga 12 rakas diarias, Dios le construirá una casa en el paraíso. ¿Ya? Dios le construirá una casa en el paraíso. Entonces, como decía, pues son 2 rakas. Por ejemplo, se hace el adán del Fajr. Antes de rezar el Fajr obligatorio, rezamos 2 rakas voluntarias. 2 rakas voluntarias. Luego, después, cuando se hace el adán del Dhuhr, bueno, en el tiempo del Dhuhr, como habíamos estudiado, rezamos 4 rakas antes de rezar el Dhuhr obligatorio. ¿Ya? Antes de hacer el rezo obligatorio. 2, pero de 2 en 2. Rezamos 2 rakas, luego hacemos el saludo al final, que indica el fin del rezo, luego hacemos otras 2, ¿ya? Y luego rezamos recién el Dhuhr. Rezamos el Dhuhr, que es el obligatorio. Después de terminar el Dhuhr, rezamos 2 rakas más voluntarias. Y ahora van 8, ¿ya? El Asr no se reza. Bueno, no dijo el profeta Muhammad que se reza antes o después. Hablamos de las 12 rakas, ¿ya? Rezando el Maghrib, ya rezamos después de rezar el Maghrib 2 rakas voluntarias. Y después de rezar el Isha, rezamos también 2 rakas voluntarias. ¿Ya? Entonces, así van en total 12 rakas. Entonces, quien mantiene, quien mantenga esas 12 rakas todos los días, pues Dios le construirá una casa en el paraíso. Pero también, por ejemplo, si es por alguna enfermedad o por alguna demora o por algún trabajo, por ejemplo, se puede recuperar esos rezos, ¿no? El que desea, ¿no? El que desea siempre mantener esas 12 rakas, ¿no? Todos sus días, puede recuperarlas en cualquier momento del día. Bueno, algunos dicen que sí, por ejemplo, después del Asr, entre el Asr y el Maghrib. Algunos dicen que sí se puede, y otros dicen que es detestable rezar o hacer rezos voluntarios en ese tiempo. Pero bueno, se puede recuperar, en cualquier momento del día, o mejor, por ejemplo, después del Dhuhr, o después en la mañana, o después del Maghrib, o después del Isha, ¿ya? En la noche. Por ejemplo, terminando de rezar el Isha y rezar, las 2 rakas, pues se reza después el Shafa' y el Witr que vimos, que es sunna confirmada, que es un rezo de sunna confirmada, ¿ya? El Shafa' y el Witr, o la oración impar, ¿no? 2, mínimo 2 más 1, o 2 más 1. Eso lo vimos si desean verlo, ya está todo grabado y registrado aquí en la página, con los títulos de cada transmisión. Luego también hablamos de otro rezo, y con eso terminamos en la clase de hoy, para que capten ese rezo del amanecer. Se llama del amanecer Salat ad-Duha. Salat ad-Duha, el rezo del Duha, es decir, el rezo del amanecer. Este rezo del amanecer se puede hacer 15 minutos después de la salida del sol hasta unos minutos antes del adán del Dhuhr. Unos 10, 15 minutos más o menos, o 20. ¿Ya? Entonces, en este rango se puede hacer este rezo. ¿Cómo se hace y cuál es la virtud que tiene este rezo? Este rezo, pues como dice Dios en el Hadith Qudsi narrado por el profeta Muhammad,
Dice, hijo de Adán, reza para mí 4 rakas al inicio del día que te bastarán para el resto. O sea, y también en otro hadith decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que el ser humano debería dar caridad, o sea, por las, bueno, a ver, bueno, ese hadith lo voy a buscar, inshallah, y se lo diré en la próxima clase. También Abu Huraira, que era un narrador, un compañero del profeta Muhammad, dijo que o sea, que el profeta lo recomendó hacer tres cosas hasta la muerte, ¿ya? Ayunar 3 días cada mes, hacer salat al-duha, rezo del amanecer, y dormir, digamos, habiendo hecho la oración impar, salat al-witr, o habiendo rezado salat al-witr, ¿ya? El rezo del witr, ¿ya? Entonces, el rezo del duha mínimo son 2 rakas, mínimo son 2 rakas, mejor 4, también se puede hacer 6 o 8, ¿no? O, bueno, lo que cada uno desea, ¿ya? Pero mínimo son 2 rakas. Entonces, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la fortaleza y el permiso y la ayuda para poder hacer estos rezos y así acercarnos cada vez más a nuestro Señor. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.